Hola a todos, estamos en Fortuna TV, tercer programa, esperemos que salga mejor que el segundo. El segundo salió mejor que el primero y eso ya es una buena noticia. ¿Cómo están Luis Seco? Hola, Cefe, ¿cómo estás? Muy Muy bien, bien. Claudio Celano Gómez. ¿Qué tal, Seferino? Luis, ¿cómo andan? ¿Todo bien? muy bien, muy bien. Muy bien. Luis, Claudio, un montón de noticias estos días, ¿no? Terminando por el cambio de gabinete, nada menos que el reemplazo de un jefe de gabinete por el otro, pero después vamos a llegar a eso seguramente. Luis, una de las cosas de las que se está hablando es esto que se llama dolarización endógena. Mm. ¿Cómo lo ves? ¿Es solo una frase? ¿Hay algo de eso? ¿Ya está en marcha? ¿Depende de otros factores? Mira, primero una pequeña introducción respecto al programa económico en general, ¿no? La mayoría de los equipos que trabajábamos o estuvimos trabajando pensando la Argentina del 2024, teníamos un programa de estabilización con un paquete de reformas en paralelo, esa idea de que entre los dos crear un cambio de régimen. Partiendo de la base de que el gradualismo estaba terminado, estaba muy desacreditado, que hacía falta un plan integral y que el programa, ahí había un consenso bastante fuerte, no se podía hacer todo junto, sino que como que se había en dos etapas, ¿no? Una etapa Claro. de corrección de precios relativos inicial, de sinceramiento de muchas variables, entre ellas el dólar, y una segunda etapa que en la mayoría de los casos la idea era, bueno, la segunda etapa es un programa más definitivo, con un régimen monetario más de largo plazo, que muchos asociaban con la idea, bueno, eso arranca con el levantamiento del cepo. El gobierno planteó que ellos también trabajaban con una hipótesis de dos etapas, de hecho, las declaraciones iniciales de Caputo hablaban de marzo, abril como eventualmente el comienzo de esa segunda etapa, después lo pasaron a mayo, junio, después se habló incluso de agosto, ahora estamos especulando con fin de año, pero esa segunda etapa no llega, se demora, genera incertidumbre. Lo que hace Milei ahora, y un poco lo que estás diciendo vos y muchos analistas hicieron eco, es decir, bueno, esta es la hoja de ruta que hay que transitar para una dolarización. Y ahí viene la pregunta, ¿cuál dolarización? Claro. Eh, la dolarización esta que vos llamás endógena es una dolarización que no es física, o sea, la idea de física es que vos necesitas todos los dólares para cambiar todos los pasivos que en pesos que hay en la economía. Esta sería una dolarización que viene de la mano de la competencia de monedas, pero con un agregado. Y el agregado es que la competencia de monedas tiene lugar en un contexto en el cual no se emite más. O sea, el Banco Central no emite más, salvo si le das dólares. O en todo caso, ni siquiera en ese caso habrá que ver cómo se instrumenta, pero la idea es que la única manera que si la economía crece y necesita más medios transaccionales, eso debería hacerse con dólares. Hasta el punto Ahora, tal perdón, perdón Luis, pero ahí se está hablando de algunos proyectos de ley, uno de ellos prohibiría la emisión de dinero, ¿no? Para asegurar ese ancla fiscal. claro, la idea sería no prohibida, una vez prohibida la emisión de dinero, vos te asegurás que no hay monetización en pesos. Habrá que ver si ahí el Banco Central interviene o no en el mercado. Por ejemplo, el caso peruano, que es algo parecido, tiene una serie de medidas muy fuertes de independencia de la banca central, pero Preparaste una tabla, ¿no? sí hay un cuadro en el cual están más o menos tratados las cuatro, la dolarización física, la competencia de monedas así sencilla, esta idea de dolarización endógena y el caso peruano. Yo te diría, el caso peruano es el extremo de independencia del Banco Central. El Banco Central prácticamente el banquero central está atado de pies y manos para hacer lo que él quiere, eso no puede emitir, no puede comprar bonos, no puede decirle a los bancos qué hacer, va preso si lo hace, digo, o sea, es una restricción muy grande, entonces eso generó en Perú al principio eh, que el dólar y el peso y el sol peruano en este caso compitieran, primero con mucho éxito para el dólar y paulatinamente el sol volvió a ser una moneda un poco más atractiva, pero ya llevamos 17 años donde Mm. el mismo presidente del Banco Central de Perú, ¿no? O sea, es un país que se volvió estable con el tiempo a partir de reglas muy monetarias bastante estrictas, ¿no? Cambian los presidentes de la República, pero no el presidente del Banco Central. No, y fíjate que eso ha sido una cosa bastante
no quiero usar la palabra llamativa, pero si algo llamó la atención de Perú es increíble la estabilidad política, varios presidentes presos y demás, y sin embargo el presidente del Banco Central ahí, parejito, manteniendo su compromiso de estabilidad monetaria, ¿no? Y eso me parece Los que, números de la economía muy buenos, sí, digamos, años atrás era el país latinoamericano que más crecía, ¿no? Ahora tuvo claro. algunos contratiempos, pero la estabilidad monetaria no se discute casi en Perú. Entonces, me parece que Milei lo que está tratando de hacer es crear esa expectativa de que se viene una segunda etapa, no sabemos todavía cuándo, ni muy bien en qué, pero me permito recordar algo que dijo López Murphy en nuestro primer programa, ya que ahora tenemos algo de memoria colectiva dentro del programa, cuando él dijo, miren que el régimen cambiario, o sea, la política cambiaria en Argentina tiene que ser fundamental porque hay que generar un sector externo que produzca dólares y ahí viene a cuento esto que te digo de algo que también está pasando estos días, que se empieza a mirar un poco para más adelante y asoma un panorama de vencimiento de la deuda en dólares muy exigente a partir del año que viene. Imagínate que se multiplica casi por cuatro, ¿no? Los Pero vencimientos. ahora estaba pensando que también hay que renovar el swap chino, que no es tan fácil, ¿no? Sí, pues hasta ahora la principal preocupación era el fondo. Este año se suma el swap chino, tenemos un vencimiento ahora en junio y otro en julio, en total son casi 5.000 millones de dólares y está en duda qué va a pasar con eso. Y después tenemos a partir del año que viene el vencimiento de deuda en dólares, o sea, en moneda dura que está en manos del sector privado. Porque Argentina necesita, no es que tiene todo el tiempo del mundo Milei para Mm. decir, bueno, vamos a ver qué hacemos, digamos, tiene que crear, me parece a mí, tenemos un invitado que nos puede ayudar a pensar un poco eso después, eh, tiene que crear o generar una mayor confianza en términos de, bueno, hay un régimen estable y los mercados tal vez confíen y se abran. Hoy los mercados para la deuda privada argentina no están abiertos, obviamente cuando se abran será otro cantar, Mm. eh, pero claramente, digamos, me parece que hay que empezar a trabajar muy duro para recrear esa confianza. Y Eh, Luis, sí. en esta dolarización endógena que planteas, ¿de dónde crees que podrían venir esos dólares? Digo, ¿vendrían de exportaciones? ¿Vendrían de inversiones extranjeras en activos o activos financieros? ¿O vendrían de estos famosos dólares que tenemos los argentinos afuera, que se habla de cifras siderales? ¿De cuál de esos cuatro focos crees vos que sería la principal llegada de dólares? Y si pensás que sería lento o serían llegadas masivas de dólares. Bueno, mira, primero, para que todo eso pase, Argentina no puede darse el lujo de seguir con el cepo, digamos. Con cepo eso no va a pasar. O Bueno, sea, bien. nadie vende sus dólares y no sabe si los va a poder comprar. Y entonces, si no hay libertad para comprar y vender, ninguna opción de dolarización funciona. De hecho, ahí en el cuadro se podía ver claramente que sin levantar el cepo, la dolarización es un oxímoron, casi incluso la competencia de monedas. Ahora, el punto central ahí me parece que los dólares que siempre aparecen primero son los de los argentinos que están acá adentro, o sea, los dólares que tenemos acá. Esos son, de hecho, Milei, que en estas El cosas no es. blanqueo, digamos. No, y no solo eso, cuando Milei nos dice, che, vendan los dólares y consume, un poco está pensando en los dólares que tenés guardados en tu caja de seguridad o en el frasquito en la alacena de tu casa, digamos, ¿no? Entonces me parece que hay lo que llamamos usualmente los dólares del colchón, ¿no? Después podemos pensar en que vengan otros dólares, pero usualmente los primeros que aparecen son esos. Algunos se dedican al consumo, sobre todo el consumo de durables, y otros a financiar capital de trabajo, que es la que te mueve la rueda un poco el arranque de la recuperación económica a nivel productivo. Yo creo que está apelando un poco a eso, pero ya te digo, yo creo que si vos pensás en términos de, bueno, necesitamos una buena cantidad de dólares, para movilizar la economía y empezar a crear condiciones de que no alcance solo con mostrar voluntad de pago, sino de que empiece a haber un mercado que se abre y dólares que aparecen, yo creo que ahí la clave para mí de todo ese proceso es el levantamiento del cepo, que por ahora está demorado, ¿no? Eso como para empezar, digamos, ¿no? Sí, eso como para empezar, vos mencionaste algo interesante y dice, bueno, al final vamos a hablar de este tema, que es el tema de la gestión. Acá me Claro. gustaría también escuchar tu opinión, pero acá hay un tema fundamental que es Mira, un programa económico es diagnóstico, diseño, ejecución, implementación, gestión, poner el nombre que quiera, la comunicación y después revisarlo, monitorearlo.
El diagnóstico yo comparto, yo creo que Milei asume con un buen diagnóstico, asumen con un buen diseño. Lo que estamos ahora en duda es, bueno, che, ¿cuánto de esto se está ejecutando, no? Claro, Me parece que tanta la remoción del jefe de gabinete pone un poco sobre el tapete de la cuestión de la gestión y la ejecución. Probablemente ahí es donde me gustaría escucharte este debate que hay si el jefe de gabinete tiene que ser político, el jefe de gabinete tiene que ser un tipo que ejecute, que pues, supervise la ejecución de las políticas públicas. Acordate, Macri, por ejemplo, trató diluyó un poco el poder, pero él tenía una cabeza que era política y tenía dos tipos abajo, dos vicejefes que se repartían la gestión. Eso hoy está en una cosa así medio como en la nebulosa. Y lo que yo claro. escucho, no sé qué escucha Claudio del lado empresario, hay como una gran duda respecto de la calidad de la gestión del gobierno de Javier Milei. Entonces, Yo diría dos cosas. Uno, el anterior jefe de gabinete, Nicolás Pose, ni hacía gestión política, ni hacía gestión, ni ejecutaba. Fue una pérdida de tiempo realmente. Y eso me parece que es un problema no tanto de Pose como del presidente. mm, Porque por un lado Pose se entretuvo en ocupar espacios, pero de una manera simbólica, porque después nos gestionaban y el mejor ejemplo es lo que pasó en Trenes Argentinos con un incidente que hubo que reveló que no se habían comprado los cables que se habían robado, como sucede desde hace tantos años, pero en general luego se compran cables. Acá no se compraron, pues se perdió mucho tiempo tratando de ocupar puestos, pero sin gestión. bueno, Entonces, me permito darte un sí, ejemplo ahí adicional de esta semana, ¿no? Que es la cuestión del gas y la energía eléctrica. O sea, hoy claro, tenés un montón de países, perdón, de provincias sin gas natural, digamos, sin GNC, muchas empresas con sus servicios interrumpidos de aprovisionamiento de gas. Y en parte, si vos lees un poco de qué fue lo que pasó, está bien, hubo una contingencia climática no prevista del todo, pero también hubo muchas imprevisiones del lado de la gestión, digamos, no se compraron claro, unos productos a tiempo, se pensó que estaba todo bien, se frenó la inversión para darle más potencia al gasoducto nuevo, los famosos compresores que claro. no se instalan, o sea, digo, hay varios Es- temas dando ese vuelta, gas, ¿no? esa reserva, ese gas que nosotros necesitamos viene de Brasil. Pero en Brasil no hay ni siquiera embajador, Mm, siendo el país para la Argentina más importante que hay, porque Estados Unidos es importante, pero bueno, desde el punto de vista político. Pero Brasil es muy importante para nosotros. No hay embajador. Y ese es un problema del presidente, yo creo, que claro, la envergadura que tiene Guillermo Franco, que es mucho mayor que la de Nicolás Pose, asegura en principio un manejo político más adecuado. Tiene más llegada al presidente, tiene más roce, y como el propio Franco dijo, el presidente me puso acá, dice Franco, porque él no entiende bien cómo es la política argentina. Después el tema de la ejecución, creo que va a necesitar ayuda porque necesita como un brazo ejecutor, pero bueno, recién está armando su equipo. Vamos a ver a quién designa como vicejefe de gabinete. Pero lo más importante ahí, yo creo, es que va a tener que hacer alguna alianza con grupos y fuerzas políticas afines, porque no hay forma de llenar todos los cargos que faltan en el aparato del gobierno. Hace poco La Nación sacó en tapa un artículo, ¿te acordás? ¿Se acuerdan? Que más del 60% de los puestos para mover el Estado todavía estaban sin llenar. ujú, así es. Es bravo eso, ¿eh? Sí, no, necesita completar los equipos técnicos y necesita movilizar la gestión. Yo entre mis clientes encuentro muchos muy preocupados respecto de eso, tanto de si tienen o no tienen un interlocutor válido y después la capacidad de decisión que tiene ese interlocutor, digamos, porque muchas veces se encuentran con que no deciden, ¿no? Que esperan que alguien decida por ellos. Entonces me parece que ahí hay que trabajar rápido, o como decís vos, para generar ese plus que hoy no tenemos, más allá
de que ya te digo, yo creo que lo más importante que hoy sabemos del gobierno es que quiere resolver los problemas de Argentina. Ahora, la pregunta es si cómo hace en esta, si querés, situación de debilidad de gestión, ¿no? Muy bien, nos quedamos con esa pregunta. Vamos a presentar al primer invitado. Luis, lo conoces muy bien. Se llama Alberto Hades. Es un economista que vive hace más de 30 años en Nueva York. Ahí trabajó como economista jefe en bancos muy importantes. Es asesor financiero. Y le vamos a preguntar a Alberto. Primero lo vamos a saludar. Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Seferino? ¿Cómo estás? Encantado. Encantado yo también. Muchas gracias por estar con nosotros. La pregunta que yo haría es tomando el reportaje que te hizo el economista hace unos días, ¿no? Vos decís ahí que la vara para invertir en la Argentina está muy alta. ¿Qué querés decir con eso? Vos sabés que muchos periodistas han visitado Nueva York en las últimas semanas y todos me preguntan lo mismo. Me dicen, che, hay mucho interés, vemos que hay mucha cobertura de Milei en el Economist, en el Financial Times, en el Wall Street Journal, en Bloomberg, etcétera. Y cuando venimos acá nos encontramos con inversores que nos preguntan mucho, hay mucha curiosidad sobre Milei. ¿Eso se traduce en compras de activos? Me dicen, la gente está comprando bonos, acciones, etcétera, en Argentina. Y mi respuesta es todavía no, o si lo hay, si la hay, es muy marginal. Y creo que hay dos motivos. El primer motivo es la historia de Argentina. Y es, mucha gente se ha quemado más de una vez con Argentina. O sea, yo conozco gente que está en este mercado desde hace 20, 30 años, que cuando le hablas de Argentina te dice, no, otra vez el país del futuro, otra vez esta vez va a ser distinta, otra vez cambia todo, no, no, hay formas más fáciles de ganar plata, te dice. ¿Por qué voy a comprar Argentina? Puedo comprar Apple, puedo comprar Nvidia, puedo comprar... Hay una cantidad de otras opciones donde no tengo que darme 5 diarios todos los días y ver por dónde me van a matar. Ese es un motivo. El otro motivo, obviamente, es que este es un gobierno en minoría, el de Milei, no tiene control del Parlamento, hay mucha incertidumbre. Como ustedes hablaban recién, hay muchas dudas sobre la ejecución del programa, por más bien articulado y diseñado que esté. Entonces, eso también genera dudas. Y una cosa que yo decía en el artículo, en la entrevista, es que la apuesta para mucha gente es muy asimétrica en el caso de Argentina, porque cuando a Argentina le va bien, por ahí los títulos suben 20-30%, cuando le va mal, caen 80%. Cuando te va bien en la inversión, tu jefe viene, te da una palmada en el hombro, te dice, che, buen laburo, y te suben la compensación a fin de año. Cuando te va mal, te echan. Entonces, al ser tan asimétrica la cosa, la gente tiene mucho miedo. Entonces yo creo que todavía lo que estamos viendo en términos de inversión real, Elon Musk, ese tipo de gente que dice, no, qué bárbaro lo que quiere hacer Milei, hay que invertir en Argentina, etcétera. Obviamente eso no se ha traducido en nada, todavía no hemos visto inversión directa. Y en inversión financiera yo creo que es bastante marginal por ahora y creo que los inversores van a estar esperando para ver si el programa este se implementa y si da resultado. Y ahí van a entrar con bastante cuidado, porque no nos olvidemos que en 2016 también entraron y les fue mal. Ah, Luis, Sí, ahora uno mira la caída del riesgo país como un indicador, digamos, ¿no? De la confianza o de esta expectativa que despierta la Argentina y dice, che, esto la verdad que no lo vi nunca antes. O sea, una caída, por lo menos en el arranque de un gobierno, la Sí. performance de Milei es mucho mejor que la de otros anteriores. ¿Vos eso a qué lo adjudicás? ¿Al déficit cero o a la expectativa de que Argentina va a intentar algo que nunca intentó antes? ¿O crees que está Sí, jugando algún otro tipo de sí. factor? No, yo creo que sí, creo que, a ver, eh, me parece que cuando ganó Milei había mucha gente con la que hablabas acá en Nueva York que te decían, este tipo no dura 3 meses. Mm. Ok, o sea, empiecen a aceitar el helicóptero porque no aguanta. Y creo que él demostró un nivel de pragmatismo y de realismo mucho mayor al que se esperaba.
Creo que también sorprendieron en el tema fiscal. O sea, él cuando decía yo voy a hacer un ajuste de 5 puntos, o sea, yo hablé con, y vos también, Luis, hablaste con economistas de los distintos equipos el año pasado, nadie te hablaba de 5 puntos. O sea, los equipos de Patricia, los equipos de Horacio, los equipos de Massa, nadie decía que 5 puntos o 6 puntos de ajuste fiscal eran posibles. Y ellos han generado un ajuste fiscal de 5 puntos del producto, o sea, pasaron de un déficit que el año pasado estaba corriendo al 6% a un pequeño superávit fiscal. La inflación obviamente se disparó y está cayendo más rápido de lo que se esperaba. También para mayo se espera 5%, menos de 5%. Entonces eso, yo creo que todo eso ha generado un ambiente, no diría de optimismo, pero de esperanza, de que el gobierno está yendo en la dirección correcta. Hay un compromiso con el equilibrio fiscal que no se ha visto antes viniendo de un presidente. Siempre la historia argentina es el ministro quiere ajustar y el presidente le dice no se puede. Acá es al revés, el ministro quiere ajustar y el presidente le dice no, ajusta más todavía, corta más todavía. Entonces yo creo que eso ha generado un cierto grado de optimismo, esperanza, que ha resultado en una suba importante del precio de los activos. No hay que olvidarse que Argentina estaba a precio de default. O sea, los bonos de Argentina, si bien Argentina no estaba en default, los bonos de Argentina estaban a precio de default, estaban por debajo del precio de otros países que están en default. Claro, eso es importante. Ahora, entonces, el rumbo está muy bien, pero lo que Alberto Ades me decís, me provoca un poquito de pesimismo respecto de los tiempos, porque vos decís que acá hay dudas no solo respecto de la gestión, sino también de las mayorías parlamentarias, y eso se va a revertir, si se revierte, solo en octubre del año próximo. Es decir, que para la entrada de inversiones, ¿crees que habrá que esperar hasta ahí? Yo creo que bueno, digamos, ahí ni siquiera hagamos cálculos. No creo que ni siquiera ahí Milei llegue a mayoría parlamentaria, pensalo. Se Sí, reemplaza la mitad de la Cámara de Diputados. Él tiene, no sé, ahora que tendrá 40 diputados. Se 37. reemplaza la mitad. 37. Supongamos que saque el 50% de los votos. Le fue bien, la economía se recuperó, 50% de los votos. Eso es el 25% de la Cámara de Diputados, porque estás reemplazando la mitad solamente. O sea, vas a terminar con el 30-35% de la Cámara de Diputados. Ni siquiera ahí va a tener mayoría. Es posible que algunos del PRO, viendo que le fue bien electoralmente, etcétera, se muevan con él y termine armando una coalición que le dé una mayoría. Yo lo que creo es que las inversiones van a empezar a llegar, nadie se va a tirar de cabeza, pero van a empezar a llegar cuando haya evidencia que la economía se está dando vuelta. O sea, hoy los números de actividad, vos ves sector por sector, construcción, etcétera, construcción, ventas minoristas, está todo mal. Entonces hay mucho temor de que esto no funcione. Yo creo que cuando haya evidencia de que la economía tocó fondo y mes contra mes estás viendo ya una recuperación, eso va a generar cierto alivio y creo que ahí vas a tener algo de inversión. Pero como vos anticipabas, Seferino, yo creo que recién cuando esto se consolide, que es consolidarse políticamente el año que viene, ahí sí podés tener una entrada más importante de fondos. Y Alberto, esa recuperación que vos estás marcando, que sería como un paso adelante para las posibles llegadas de inversiones, ¿de cuántos meses o cuánto tiempo crees que debería darse esa recuperación? Pensando de nuevo, vos antes hiciste una referencia al gobierno de Macri, en un momento parecía que todos los sectores estaban verdes, estaban muy bien, y sin embargo la caída después fue también muy abrupta. ¿Cuánto tiempo crees vos que le van a pedir al gobierno de Milei que se vayan viendo ese verde mes tras mes y año contra año? Bueno, año contra año creo que va a demorar un tiempo, ¿no? Porque tenés un arrastre, porque tuviste una caída fuerte. Yo estaba mirando hoy una tabla que creo que alguien puso en Twitter, que tiene algunos números de Orlando Ferreres, algunos números de construcción, obviamente agro, minería, hierro, etcétera. Y ya en abril se está empezando a ver una pequeña recuperación que parecería sugerir, no sé Luis si vos viste los números también, pero parecería sugerir que marzo puede llegar a ser el piso de la recesión. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de recuperación vamos a tener?
Mi impresión es que va a ser una recuperación lenta, no va a ser una recuperación en V, va a ser una recuperación lenta, en parte porque algunos de los sectores que tienden a tirar mucho, como la construcción, que fue en el caso en el 2002, hoy no está barata. Entonces no vas a tener el boom de construcción que tuviste en el 2002. Yo creo que la recuperación va a ser un poco más lenta. Me parece que ahora tenemos un mes, que es el mes de abril, donde parece que la economía está pegando un poquito una recuperación, hay algunos brotes verdes. Yo creo que si tenés 4 o 5 meses de recuperación, algo de recuperación en el empleo, eso puede generar cierta confianza para que empiece a entrar algo de fondos. Probablemente argentinos primero, trayendo, pues son los primeros que la van a ver, argentinos primero trayendo ahorros que tienen afuera o sacando ahorros de abajo del colchón y después recién extranjeros. Y también pensás como Luis que en ese camino, parte del levantamiento del cepo que nos contaba Luis antes, es uno de los pasos clave para que lleguen estas inversiones. Sí, es importante. Ahora, yo en la nota que ustedes mencionaron, hago un punto que me parece que es importante, que es, en la Argentina se habla del cepo, pero en realidad tenés cepos, o sea, hay distintos, hay cepo a las importaciones, cepo al turismo, cepo a los flujos financieros, cepo a los stocks financieros, cepo al atesoramiento. Yo creo que son una cantidad de regulaciones, no sé, ustedes por ahí llevan mejor la cuenta que yo, pero son una cantidad de regulaciones que se van a ir relajando gradualmente, no todas al mismo tiempo. ¿Qué es lo que hizo Macri en definitiva? Yo creo, yo si no recuerdo mal, Luis, por ahí vos recordás mejor, pero yo creo que Macri demoró un año en terminar de levantar el cepo. O sea, Sí, ellos se empezaron mantuvieron en, algunos límites y primero, después se fueron claro, relajando. en diciembre del 2015 empezaron, pero tardaron un año en levantarlo completamente. Perfecto. Alberto, hacemos un corte y volvemos enseguida. Bien, volvemos a Fortuna TV. Estamos hablando con Alberto Hades, economista, radicado hace más de 30 años en Nueva York, trabaja en Wall Street, conoce muy bien a sus colegas, sabe bien qué piensan sobre la Argentina. Alberto, ¿has oído hablar de esto que nos ocupa, que es la dolarización endógena? ¿Qué pensás? Sí, mira, la verdad es que no entiendo qué es la dolarización endógena. Cuando la mayoría de los economistas, digamos, el año pasado hablaba de la dolarización endógena, a lo que se refería era exactamente al opuesto de lo que ha salido últimamente en los diarios. Era el temor de que con un régimen bimonetario y un banco central que siguiera emitiendo dinero, el peso iba a desaparecer, porque la gente, el valor del peso iba a caer, la gente iba a decir esto no sirve para nada, yo uso dólares, quiero cobrar en dólares, entonces se iba a generar una dolarización endógena en el sentido de que el dólar iba a ser la moneda de curso, la moneda de ahorro, la moneda para las grandes transacciones, y el peso iba a ocupar un lugar relativamente menor. Pero lo que se viene hablando ahora es de lo contrario, es un banco central que va a dejar de emitir. Entonces, que la cantidad de pesos va a ser limitada. Y yo, la pregunta que me hago es, ¿el sector público en qué moneda va a operar en ese régimen? O sea, ¿vamos a pagar impuestos en dólares o los vamos a pagar en pesos? ¿Las jubilaciones se van a cobrar en dólares o se van a cobrar en pesos? ¿Los planes se van a pagar en dólares? ¿Los empleados públicos van a cobrar en dólares? No. Lo más probable es que sigan cobrando en pesos. En la medida que la economía crezca y se remonetice, por lo tanto, la demanda de pesos va a aumentar para pagar impuestos, para pagar sueldos del sector público, para pagar jubilaciones, para pagar planes. Si la oferta está fija, ¿qué va a pasar con el peso? Se va a recontrapreciar. Entonces, ¿quién se va a querer desprender de una moneda que se está recontrapreciando? ¿Cómo va a desaparecer esa moneda? Cuando dicen vamos a recomprar todo el stock de pesos, es como decir, es como que yo te diga en el 2010, mira, está Bitcoin, vale $2, pero como la oferta está limitada, en el 2025 vamos a recomprar todos los Bitcoins. ¿Qué pasó con el Bitcoin? Y el Bitcoin pasó de $2 a 65.000, $70.000. Buena suerte recomprando todo el stock de Bitcoins. O sea, todo el esquema ese está para atrás, no tiene mucho sentido. La única forma en la que en la que eso funciona no es que el Banco Central no emita, es que el Banco Central emita mucho.
para que el peso desaparezca. Esa es la única forma que te dolarizás endógenamente. Así que para mí eso no tiene mucho sentido. Lo que tiene sentido es tratar de ir hacia un régimen como el que tienen Uruguay y Brasil, donde el banco, Uruguay y Perú, donde el Banco Central está muy limitado, como decía Luis, y lo que ves ahí es un tipo de cambio, en el caso de Perú, por ejemplo, un tipo de cambio muy estable, con una inflación muy baja, que funciona muy bien, donde la gente puede elegir el peso o el dólar, que en el caso de la Argentina tiene mucho sentido, pues nosotros tenemos una historia, digamos, muy familiar con el dólar, donde las grandes transacciones y el ahorro se hacen dólares. Ese régimen puede funcionar muy bien en la Argentina, no hace falta inventar nada extraño, me parece. Muy bien, Alberto. No, me gustaría, para cerrar la entrevista, te vuelvo a agradecer, te volvemos a agradecer la disposición. ¿Qué impresión tenés en muy pocas líneas de este nuevo gobierno? Cuando te pregunta alguien que no sabe mucho de Argentina, ¿qué tal el gobierno argentino? ¿Cómo lo ves? Yo te diría dos cosas. O sea, la primera es que yo creo que este es un gobierno que tiene las ideas correctas sobre lo que hay que hacer. ¿En qué sentido? ¿Querés eliminar la inflación? Tenés que eliminar el déficit fiscal. O sea, no hay otra. Y este es un gobierno que ha demostrado un compromiso único en la eliminación del déficit fiscal, tal que creo que es el único caso de los decenas de países con los que he trabajado donde un gobierno de un mes al otro dice el déficit pasa de 6% del producto a cero. No te dice no, porque los gobiernos que te dicen no, en los próximos 5 años gradualmente, con mejoras en la recaudación y en la administración tributaria y eficiencias acá y allá, etcétera, vamos a ir bajando de a poquito, etcétera. Estos te dicen no. Entraste en la sala de emergencias, te estás desangrando, yo no te puedo dar un plan a 5 años, te doy un plan a 5 años, te morís. Entonces te dicen, yo te voy a parar la sangría ya. Entonces, este es un gobierno que tiene un compromiso con el equilibrio fiscal y monetario único. Segundo, creo que la ven muy bien en términos de regulación, apertura, introducción de mayor competencia. La economía argentina, si no la desatás, si no la desencallás, porque la economía argentina es como un barco que está encallado hace 50 años. Si no la desencallás para que empiece a navegar, todo el ajuste monetario y fiscal no va a ser sostenible. Porque si la economía no crece, todo eso no va a ser sostenible. Entonces, yo creo que ahí el trabajo que está haciendo Federico Sturzenegger es fundamental. Y el tercer punto, y esto un poco más jocoso si querés, mucha gente te dice, pero este tipo está loco, Milei es un loco. Y mi respuesta es, el único que puede salvar a la Argentina es un loco. Un cuerdo, primero no se mete, y si se mete, no le va a ir bien. El único que puede hacerlo es un tipo como Milei. Vos lo debes conocer, Seferino, hay un refrán que es primo de este, que dice algo así como en inglés, dice, necesitas un Nixon para ir a China. ¿Te acordás? O sea, Claro. Nixon fue el que reconoció a China comunista, y él era fervientemente anticomunista. Claro. Y en ese momento se decía, necesitas un tipo fervientemente anticomunista para que esa movida sea creíble. Y creo que esto es primo de la misma idea en la Argentina, que es, para un país loco, desvariado como la Argentina, realmente necesitas un tipo medio loco, no creo que Milei sea loco, es un tipo muy inteligente, yo lo conozco, es un tipo muy, muy inteligente, pero necesitas un tipo con ese compromiso casi loco, diría, con el equilibrio fiscal, el equilibrio monetario, las reformas y la defensa de la libertad realmente para darle vuelta a la Argentina. Muchas gracias, Alberto Ades. Por Muchas favor, gracias. un placer estar con ustedes. Un gusto estar con vos, Luis. Gracias a ustedes. Vamos entonces a la segunda entrevista de este tercer programa de Fortuna TV, que está saliendo mejor que el primero y mucho mejor que el segundo, o al revés. Vamos a hablar con Alberto Albamonte. Alberto Albamonte fue político, es liberal y ahora es un destacado empresario del rubro hotelero, al punto tal que tiene la mayor cadena hotelera argentina. ¿Cómo estás, Alberto Albamonte? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, acá estamos con Luis Seco, con Claudio Serrano Gómez. Recién entrevistábamos a Alberto Ades, que desde Nueva York nos decía
que es clave que la Argentina sea desatada, ¿no? Que hay que remover un montón de cepos y regulaciones para liberar las fuerzas productivas. Supongo que ese discurso te despertará un gran afecto, dado que has bregado mucho por las ideas liberales. Y la sigo bregando desde otro ámbito, no del ámbito político, pero la sigo bregando porque creo que es la única solución que tiene la Argentina. Te comento que el primer proyecto que presenté en el año 87, cuando fui diputado nacional, fue la eliminación del Banco Central y el retorno a la caja de conversión, que fue un sistema que hizo que la Argentina fuera uno de los países más ricos del mundo. Alberto, y ahora en tu faz de empresario, vos tenés muchos hoteles, ¿no? En La este marca momento, Howard Johnson es la más conocida, pero hay otras. así es. ¿Cómo estás viendo este momento para la hotelería y para el turismo, no? Vos sabés que esa es una pregunta que todos tus colegas me hacen, pero que yo hasta ahora no encontré la fórmula para contestarla, porque la pregunta entraña una generalización. Es como si yo te preguntara a vos cómo están los abogados. Bueno, hay abogados que son muy exitosos y abogados que están manejando un taxi. En la hotelería pasa exactamente lo mismo. Es una diversidad tan grande de ofertas, de calidad de hoteles, de organización, que no podemos hablar como un ente único. Hay cadenas y hoteles que les va muy bien y otros que lamentablemente no tan bien. Eso es así, pero también es cierto que políticas públicas que contribuyan al crecimiento de la hotelería y del turismo siempre van a ser bienvenidas, y la Argentina, que es una pequeña parte de lo que es el turismo internacional, apenas llegamos a arañar el 1%, cuando la Argentina podría estar entre el 5 y el 10% del turismo mundial, con lo cual el ingreso que generaría el turismo y la hotelería sería muy superior incluso al ingreso actual de la agricultura. Ahora, pero en tus hoteles, ¿no? Yo estoy viendo que están anunciando aperturas y planifican inversiones. ¿Esto tiene que ver con el momento actual, con el nuevo gobierno o no? Es una cuestión que no. Bueno, un hotel, desde que empezamos a conversar con un grupo de inversores para hacer un hotel, hacemos los estudios de mercado, preparamos el anteproyecto arquitectónico, compramos la tierra y demás, normalmente se tarda entre 2 y 4 años. Así que todo lo que nosotros hoy estamos haciendo, con algunas demoras lamentablemente, es producto de todo un trabajo que venimos realizando hace más de 20 años. Te cuento que este año, lo que resta del 2024, estamos abriendo 4 hoteles muy buenos, muy grandes, que se van a sumar a los 40 que ya tenemos, y paralelamente tenemos 23 obras en construcción. Ahora, ¿vos cómo convences a los inversores? Porque supongo, hay algo que de tu negocio, como lo encarás vos, que me llama la atención. Casi todos, obviamente, son en el interior del país, donde antes no había hoteles o había hoteles muy, digamos, familiares, pero con no muy buenas prestaciones, por decir algo. Son inversiones de gente que tiene dinero, que ha hecho dinero, por ejemplo, en la soja. ¿De dónde sale ese dinero? Bueno, te cuento como curiosidad que no tengo un solo hotelero, son toda gente exitosa, porque quien tiene 4 o 6 millones de dólares para hacer un hotel, en su actividad no fue ningún tonto. En todos los sentidos, gente que está en la producción, gente que está en el comercio, gente que está en las finanzas, y también grupos, ¿no? Es decir, hay hoteles que tienen varios propietarios, se hace un fideicomiso. La clave creo yo que está en la organización, en el profesionalismo. Nosotros somos no solamente la cadena más grande de Argentina, sino también estamos asociados a la cadena más grande del mundo.
con 9.300 hoteles en 100 países. Eso es para nosotros muy importante. Primero porque ellos siempre están un paso adelante de las distintas problemáticas que tiene la comercialización de hoteles, pero por otro lado también tienen un monstruoso sistema de reservas que nos permite competir realmente muy bien en Argentina, lo aprovechamos al máximo y por eso cuando la gente que quiere invertir en hotelería nos visita, en general se convencen que nosotros le podemos dar realmente todos los servicios y todo la expectativa que tengan. Claudio Celano Gómez, ¿alguna pregunta? Claudio es Alberto, el ¿qué tal? especialista. ¿Cómo estás? Hemos hablado en varias oportunidades. En esto que vos estás contando del turismo y de las medidas que podrían hacer que aumente el turismo en Argentina del 1% mundial al 7, 8 y por qué no el 10, ¿cuáles crees que son aquellas medidas macro que beneficiarían al turismo local? Muchas veces se habla del dólar competitivo, de la falta de infraestructura. ¿Cuál es tu visión respecto de eso? Bueno, yo creo que lo más importante es entender que el turismo y la hotelería son un elemento fundamental para el crecimiento del país. Por cada $1.000.000 que se invierte en un hotel, son muchísimos más los puestos de trabajo que se generan. Necesitamos, por supuesto, infraestructura. Hoy los caminos, muchos de esos caminos son muy lamentables, no se han hecho, a veces se cobraron y no se hicieron, otras veces se hicieron de una manera muy ineficiente y están llenos de pozos. Bueno, todo eso contribuye a desalentar al turismo. Después tenemos el tema del transporte, por supuesto. Necesitamos mucho más compañías aéreas, muchos más aeropuertos, para que la gente pueda. Vivimos un pequeño momento allá por el año 16, 17, donde los precios de los pasajes habían llegado a un nivel muy bajo y eso generó que por lo menos 1 millón de personas volaran en un avión por primera vez. Entonces eso creo que también es un elemento fundamental. Después está la macro, está la desregulación, está la baja de impuestos que realmente ahogan al inversor, porque el Estado es un socio de cualquiera que haga cualquier emprendimiento, el Estado es un socio, pero es un socio malísimo, porque te saca cuando ganás, pero no te da nada cuando perdés. Anda a golpear la puerta a un ministerio porque perdiste plata. Entonces, evidentemente son reglas del juego que hay que modificar. Si las modificamos favorablemente, la Argentina tiene un futuro extraordinario. Otro tema importante también es el recurso humano. Yo soy autor de la primera carrera universitaria de hotelería en el año 2000. Hoy hay 7 universidades de primer nivel que tienen la carrera de hotelería. Antes se mezclaba con turismo, con otro tipo de actividades que no tienen nada que ver con la hotelería, pero hoy sí estamos trabajando muy fuertemente. Nuestra cadena es la que más invierte en capacitación. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, la hotelería, el profesional hotelero, a diferencia de un abogado, de un médico, si quiere irse del país, no tiene que rendir ningún examen de equivalencia. Basta con que haya trabajado en una cadena grande y haya recibido una buena cantidad de cursos de capacitación, tienen las puertas abiertas. Eso, por un lado, nos perjudica. Yo debo tener aproximadamente unos 300 colaboradores que están en este momento trabajando fuera del país, pero también es un fabuloso incentivo para la gente que trabaja en los hoteles, porque vos fíjate, Seferino, si vos sos el mejor administrador, el mejor recepcionista del hotel de José García, ¿quién sabe? José García. Pero si vos sos el mejor recepcionista de un Howard Johnson, que nosotros calificamos semana a semana a todo nuestro personal, las puertas se te abren casi infinitamente. Podés terminar trabajando en Alemania, en España, en Uruguay, donde sea. Esas son las maravillas que tiene la hotelería. Tiene sí una cuestión fundamental, hay que tener vocación. Porque la hotelería, si bien es divertido, si bien tiene muchas posibilidades, también es un sacrificio. No hay sábado, no hay domingo, no hay Navidad. Nosotros tenemos que trabajar las 24 horas, los 365 días del año. Alberto, una pregunta que le haría bien Luis Seco, pero te
trato de hacer yo, vamos a ver cómo me sale. ¿Y qué pensás del cepo? ¿El cepo, imagino, debe tener alguna influencia o no en los proyectos de inversión y demás? El principal problema que tiene el cepo hoy, porque creo que se va a levantar, sería la lógica, es que no, digamos, fomenta las inversiones extranjeras. Para que vos tengas una idea, todos nuestros hoteles son de argentinos que han invertido en el país, que han invertido en la hotelería, pero prácticamente no tenemos inversiones extranjeras en nuestra, por lo menos en nuestra cadena. Eso significa que si se saliera el cepo, si fuéramos una economía abierta, vos fíjate que la Argentina hoy es uno de los países más cerrados del mundo. No solamente con presión tributaria que es escandalosa, sino que hay cientos de tasas. Por ejemplo, creo que una de las buenas medidas que anunció el secretario Scioli es la eliminación de... Vos ibas a un hotel y tenías que pagar SADAIC si llegabas a prender el televisor. El cuarto de un hotel es una prolongación del domicilio, es un ámbito absolutamente privado. El dueño del hotel no puede entrar a la habitación de un huésped. ¿Y cómo le vamos a cobrar, no una, 5 tasas distintas? Es realmente un disparate. Sobre todo la última, que fue producto de un señor que es actor, kirchnerista, que logró que le aprobaran una tasa que es disparatada completamente. Y yo, irónicamente, cuando me preguntaron, dije, sí, hay turistas extranjeros, turistas de Dinamarca que vienen a la Argentina urgentes para prender el televisor y ver la telenovela argentina. Realmente son cosas irracionales, como es irracional también los impuestos, que ese es otro tema que se habla muy poco, los impuestos que dan pérdida. Hay impuestos que la organización de recaudación es más costosa de lo que recauda el impuesto. Ayer fui a Flores y me tomó la barrera ahí, que ojalá desaparezca, la barrera del Sarmiento. Y veo pasar un tren muy lindo, ploteado completamente con una publicidad. ¿Sabés de qué era la publicidad? Del censo 2022. La publicidad del censo 2022, ni siquiera le sacaron no sé, los films, lo que tiene de ploteo, y poner algo que realmente le haga ingreso a la compañía. Otra barbaridad de la Argentina. Bien, Alberto Albamonte, muchas gracias por haber charlado con nosotros sobre el tema hotelero, turístico, las regulaciones, el futuro de la Argentina. Gracias. Gracias a ustedes, hasta siempre. Bien, Luis Seco, Claudio, ¿alguna conclusión del programa de hoy? ¿Qué pueden rescatar? Si rescatan algo. No, seguramente que se rescatan muchas cosas, pero me parece que los dos invitados vuelven a plantearnos este desafío que tenemos de tratar de volvernos un poquito más normales, ¿no? Claro. Vivimos en la normalidad, de alguna manera nos acostumbramos a esa normalidad y nos parece, si no parás un minuto como lo paró la barrera Alberto y mirar una publicidad, decir, pero fíjate vos, digamos, ni siquiera se puede cambiar la publicidad de un tren para hacerlo un poco más redituable, digamos, para los trenes o para quien sea. Me parece que estamos siempre en la normalidad y eso es un tema que tenemos que abordar rápidamente si queremos salir del empantanamiento en el que estamos, ¿no? Claudio. Yo creo que si en la anormalidad en que nos hemos acostumbrado a vivir estamos donde estamos hoy, en donde, por ejemplo, el sector hotelero ha invertido y ha crecido y está listo para seguir haciéndolo. Han venido inversiones extranjeras en su momento y apostado por el país. Con un poco de normalidad en el corto y mediano plazo, creo que tenemos todo para salir adelante. Pero nos llevamos también con Claudio Celano Gómez, que iba a decir prácticamente lo mismo. O sea que no tengo nada que agregar. Eso me llamó la atención. Si una persona hace 4, 6, 8 millones de dólares, tiene éxito y puede invertirlos en levantar un hotel, quiere decir que acá hay muchas fuerzas para liberar. Una vez que se liberen, va a ser un país mucho mejor, más justo, más progresista, de verdad. Bueno, terminamos el programa, yo creo que salió bien y vamos por el cuarto. La próxima semana estamos con todos ustedes
en lo que será el 4º programa de Fortuna TV. Mucha suerte. Hasta luego. Hasta la próxima. Gracias.